Buenas noches hermanos, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a la reflexión, al mensaje en esta noche, ¿sí? Vamos a estar analizando, como dice ahí el título, que Dios está en control, sí va a ser el tema central en esta noche, que es algo que quizás hoy en día con esta pandemia tenemos realmente muy presente y es algo en lo que podemos descansar realmente en este tiempo. eh, pero quizás en la rutina que traíamos antes de todo esto era algo que quizás dejábamos pasar o nos olvidábamos de descansar en esto, ¿no? Quizás buscábamos por nuestros propios medios resolver las situaciones que ocurrían, por nuestras propias fuerzas y buscar solucionar nuestros problemas, y nos olvidamos que Dios está en control de todas las cosas, está en control de lo que nos pasa a nuestro alrededor, ¿sí? Y que realmente podemos descansar en Él, en todo aquello que nos preocupe, ¿sí? Nos produzca ansiedad, ¿sí? Y que realmente podamos estar tranquilos y descansar en Él, ¿no? Y es algo que vamos a analizar en esta noche, ¿sí? Vamos a avanzar en la diapositiva y vamos a analizar, ¿sí? Como dice ahí, Mateo 17, versículos 24 al 27. Mientras lo van buscando, les voy comentando que bueno, es un pasaje realmente conocido, toda la historia del Señor Jesús en sí es conocida, pero esta porción en particular quizás tiene algo que yo en lo personal no había prestado atención o no había tenido la curiosidad de ver el por qué se da esta situación tan extraordinaria quizás, y que quizás la pasaba de largo y no le prestaba atención, y realmente es algo muy impresionante lo que sucedió. Así que en base a eso vamos a sacar una reflexión en esta noche. Vamos a leer Mateo 17, versículos 24 al 27. Dice: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Versículo 25, él dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: De los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos. Versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirme la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Sí? Tenemos esta situación. Entonces estaba el Señor Jesús, Pedro, sí, recién llegados a Capernaum. Vinieron a cobrarles un impuesto del templo, sí, 2 dracmas dice que eran, un impuesto que había que pagar del templo, ¿sí? Entonces le preguntan a Pedro si el Señor pagaba este impuesto, les dijo que sí. Entraron a la casa a ver al Señor, hacen este análisis, ¿no? Que, que se piensa o se interpreta como que el Señor era hijo de Dios, como tenía que pagar este impuesto, ¿no? Pero dice al final: sin embargo, para no ofenderles, ¿sí? Y ahí ocurre lo que vamos a analizar en esta noche, ¿no? Ve al mar, echa el anzuelo, ¿sí? El primer pez que saques, tómalo, ábrele la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti en pago, ¿sí? Y es lo que vamos a analizar, ¿no? Tenemos en la diapositiva, ¿sí? Que dice que 1 dracma, ¿sí? Eran casi 2 días de trabajo, ¿sí? Cada una le puse ahí porque cada dracma equivalía a casi 2 días de trabajo. Por ende, 2 dracmas eran casi 4 días de trabajo y tenían que pagar 2 dracmas cada uno, entonces eran casi 8 días de trabajo, ¿sí? Quizás no va a ser un dato muy relevante eh, en lo que vamos a analizar, ¿no? Pero es un buen dato a tener presente, sí, el tema de las equivalencias y de los pagos, ¿no? Entonces avanzamos, ¿sí? En la diapositiva y arrancamos con las preguntas, ¿no? Y el análisis de ese versículo 27 que dice: ¿existe realmente un pez que pueda guardar monedas en su boca, ¿no? Es algo que vamos a analizar y ver, ¿no? Y en base y en respuesta a esto, ¿sí? Avanzamos en la diapositiva y dice que hay una especie de pez, ¿sí? Que se llama musht, espero estarlo pronunciando correctamente, que se lo conoce en aquella zona como el pez de San Pedro, ¿no? Pasa justamente esto, ¿no? Se hizo famoso por esta porción de la Biblia,
y dicen que recorriendo restaurantes y demás de aquella zona se ofrece como una comida típica y se ofrece como justamente el pez de San Pedro, ¿no? Entonces dicen que este pez, ¿sí? Cuenta la historia así de cómo realmente se maneja este pez, cómo es la vida de este pez, y dice que estos peces colocan sus huevos, ¿sí? En el fondo del lago, ¿sí? En el fondo del agua, ¿sí? Y después de la fertilización dice que los ponen en su boca, ¿sí? Y los guardan allí, dice 3 semanas hasta que maduran estos huevos y después los liberan. El problema es que las crías, después de que nacen, quieren volver a la boca, quieren volver a esa seguridad, ¿sí? Entonces este pez, para que esas crías no vuelvan a su boca y demás, busca llenarla con cualquier cosa que brille, ¿sí? Que se le cruce, ¿sí? Y dice entonces que tiene una bolsa, ¿sí? Debajo de su boca, ¿sí? Que les permite almacenar cosas, ¿no? Y entonces esta bolsa de gran tamaño sí les permite almacenar algo tan grande como una moneda, ¿no? Entonces ya tenemos la respuesta a esa pregunta que nos podíamos plantear, ¿no? Si realmente este pez que podía guardar, ¿sí? Monedas en su boca existía para darle veracidad a esta porción de la historia, ¿no? Entonces seguimos avanzando, ¿sí? En las diapositivas vamos a avanzar. Decía, ¿no? Que es un pez realmente muy difícil de pescar, ¿sí? Que muchos no lo han visto, ¿sí? Entonces realmente esto que ocurría, esta posibilidad de sacarlo y demás, también era algo extraordinario, ¿no? Un pez que es difícil de pescar, un pez que muchos no han visto. Pedro vaya y a la primera lo saque, lo pesque, realmente también era parte de una bendición, de un milagro del Señor, ¿no? Avanzamos con la siguiente pregunta y dice por qué habría monedas en el agua, ¿no? Está bien que haya un pez que pueda eh, estar bajo el agua, que por algún motivo de su naturaleza tenga la capacidad de almacenar monedas, ¿sí? En su interior, pero ¿por qué habría monedas en el agua, ¿no? Porque justo este pez se toparía con monedas como para evitar que sus crías vuelvan a su boca y demás, ¿no? Y vamos a darle respuesta, ¿no? a esta pregunta que nos planteamos, ¿sí? Se dice, ¿sí? Que en aquella región la idea de ofrenda dice que va acompañada de la oración, ¿sí? Realmente ellos oran y ofrendan a la vez, ¿sí? Su práctica de religión es justamente esa, el orar y ofrendar al mismo tiempo, ¿no? Avanzamos en la diapositiva y dice que las ofrendas en secreto traen bendición, ¿sí? Si realmente ellos piensan, y bueno, es parte de la Biblia también, ¿no? El hecho de no sepa tu mano izquierda lo que da tu mano derecha, ¿no? Parafraseando ese versículo, ¿no? Realmente la ofrenda en secreto trae bendición, sí, que no sea algo para ostentarse o para enorgullecerse uno mismo, sí, sino que realmente sea una ofrenda en secreto. Ellos realmente lo tomaban así, entonces para que eh, esa ofrenda trajera la bendición que ellos esperaban, dice que, como dice el siguiente texto, lanzaban al agua estas ofrendas, ¿no? Lanzaban al agua, oraban, lanzaban al agua la ofrenda. Entonces esa ofrenda que ellos iban dando caía al fondo del lago o del mar, ¿sí? Del lugar donde se encontrase, y se topaban con este pez, ¿no? Y entonces ahí tenemos respuesta a nuestras dos preguntas, ¿no? ¿Por qué habría monedas en el agua? ¿Por qué habría un pez que pueda guardar monedas en su boca, ¿no? Y ahí llegamos a esta conclusión, ¿no? Cuando Pedro pescó, supo que era realmente una bendición, ¿no? Nos ponemos a analizar esto, nos podemos analizar todo esto que tiene que ocurrir para que realmente este milagro sucediese, y que quizás era algo que no teníamos en cuenta, ¿no? Pero vemos el control de Dios en todas las situaciones, ¿sí? Seguimos avanzando, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vemos lo que es la presciencia del Señor, ¿sí? Presciencia del Señor, ¿sí? ¿De qué nos habla de esto? De que el Señor tiene conocimiento de las cosas futuras, ¿sí? Y ahí desarrollamos estos puntos, ¿no? Sabemos que el Señor sabía, ¿sí? Que habría un estatero dice que era el equivalente a 4 dracmas, que no es una casualidad, ¿no?
era el pago justamente que el Señor y Pedro tenían que hacer por este impuesto del templo. Entonces esta moneda equivalía a estas 4 dracmas, a este impuesto que justamente tenían que pagar, ¿sí? Entonces el Señor sabía, conocimiento de las cosas futuras, sabía que habría un estatero, sabía que un pez iba a pasar por ahí, ¿sí? Que iba a guardar esa moneda en su interior, parte de la naturaleza del pez misma, pero la mano del Señor obrando también en esa situación, y sabía que iba a ser justamente el primer pez que Pedro iba a pescar, que se iba a encontrar con esta moneda en su interior, que iba a tener este estatero, que iba a ser justamente el pago que requerían para pagar ese impuesto, ¿sí? Y como decía, para no ofenderle, ¿sí? Para no faltar a la ley, ¿no? Y entonces Dios nos habla a través de esta reflexión, de esta pequeña porción, de cómo está en control de todas las cosas, ¿no? De cómo todas las cosas que nos rodean el Señor las está conduciendo, ¿no? El Señor sabe lo que está pasando en todo momento, incluso abajo del agua, sabe que hay un pez, ¿sí? Que ya tuvo sus crías, ¿sí? Que estas crías quieren volver a su boca y que va a intentar tapar, ¿sí? O cerrar o llenar esa boca con cosas para que esas crías no vuelvan a él, y justo se iba a topar con este estatero debajo del agua y se lo iba a comer y lo iba a tener en su boca, ¿sí? Justamente para este fin, y que justamente Pedro iba a ir, iba a pescar, iba a sacar justamente este pez, y realmente ahí iba a estar el milagro y el pago necesario, justo, para pagar este impuesto, ¿no? En algo tan sencillo, Dios nos habla de cómo está en control de todas las cosas, ¿no? Y es algo que nos tiene que llevar tranquilidad y darnos paz, ¿no? Que es algo que muchas veces no tenemos o olvidamos por olvidar justamente esta promesa tan grande, ¿no? Y vamos a ver distintos versículos en los que Dios nos habla o nos muestra que está en control. Vamos a ir a Salmos 139.4, ¿sí? Vamos a ver, como les decía, en estos versículos, que Dios nos muestra que constantemente, que siempre está en control de todas las cosas, ¿no? Salmos 139.4, les leo, dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, ¿sí? Realmente Dios está en control de todas las cosas, incluso está en control de nuestros pensamientos, ¿sí? Realmente antes de que nosotros digamos las cosas, el Señor ya conoce, ya sabe todo lo que vamos a decir. Dios está en control, ¿sí? Nos habla del control de nosotros mismos también, ¿no? De todo lo que va a suceder con nosotros, incluso con las cosas que todavía no hacemos. Dios está en control y lo sabe, ¿no? Vamos al siguiente versículo, Isaías, avanzamos, Isaías 46, dice 9 y 10, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir, dice el 10, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, ¿sí? El Señor anuncia lo que está por venir desde un principio, dice desde la antigüedad, todavía lo que no fue hecho, y sobre todo dice que su consejo va a permanecer y que siempre va a ser lo que Él quiere, porque justamente es Dios y justamente está en control de todas las cosas, ¿no? Seguimos avanzando con versículos que nos hablan de que Dios está en control. Vamos a ir a Daniel. Seguimos avanzando. Daniel, capítulo 2, versículo 20 al 22. Versículos 20 al 22. Dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, dice el versículo 21, y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. ¿Sí? Realmente vemos también
en esta porción de la palabra, sí, que el Señor está en control de todo, ¿no? Dice que eh, Él pone reyes, quita reyes, sí, cambia los tiempos, las edades, dice que da la sabiduría, el entendimiento a quien Él quiere, revela, sí, lo profundo, lo escondido, conoce todo lo que está en tinieblas, sí, y con Él mora la luz, y Él es la luz, ¿no? Y vemos el control del Señor, ¿no? Controla los tiempos, controla a los gobernantes, que quizás es algo que muchas veces nos preocupa, pero sabemos que el corazón de cada gobernante está en las manos del Señor y Él lo conduce donde quiere, ¿sí? El Señor está en control. Vamos con un versículo más que nos habla justamente de esto. Vamos a ir a Proverbios. Volvemos para atrás. Proverbios 19, versículo 21, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es un versículo que tratamos, la verdad que mucho lo tenemos muy presente, sí, pero no está de más recordarlo, que muchas veces tenemos tantos pensamientos, tantas ideas, tantas metas, tantos sueños, sí, pero es el consejo, sí, la idea, sí, el plan del Señor es el que permanece, ¿sí? Realmente Él guía nuestros corazones, Él está en control de nuestros pensamientos también y sabe lo que pensamos, ¿sí? Pero que realmente su poder, ¿sí? Y su pensamiento es el que permanece, ¿sí? Si realmente tenemos una correcta relación con el Señor, vamos a buscar entender cuál es su voluntad para cada uno de nosotros, vamos a estar de acuerdo a la voluntad del Señor y nuestros pasos van a ser conducidos, ¿sí? Según su voluntad y vamos a poder estar tranquilos, ¿sí? Y descansar en que cada cosa que vaya sucediendo, nos acontezca, va a estar en control del Señor, ¿sí? Y vamos a un último versículo que está en Lamentaciones, capítulo 3, avanzamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37, y es un versículo bastante importante, ¿no? Que tiene una pregunta bastante importante y dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó, ¿no? ¿Quién se va a atrever, sí, a decir que hay algo que al Señor se le escapa de las manos, que hay algo de lo que el Señor no está en control? ¿Sí? ¿Quién va a ser aquel, ¿no? Que va a poder decir que sucedió algo que el Señor no nos mandó, ¿sí? Realmente descansamos en su palabra, ¿sí? Realmente sabemos que Dios está en control de todas las cosas, ¿sí? Y realmente está en control de todo lo que nos pasa, de todo lo que nos sucede, de cada prueba, de cada situación que pasamos. Dios está en control realmente, ¿sí? Y vamos a ir cerrando el pensamiento en esta noche con un versículo más que conocido, pero que realmente nos transmite mucha paz, que es Romanos 8, 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Realmente Dios está en control de todas las cosas, Dios está en control de todo lo que sucede a nuestro alrededor, con nosotros, cada paso que damos, Dios está en control. Dios sabe lo que pasó, Dios sabe lo que pasa, Dios sabe lo que va a pasar, como vimos en esta historia también, ¿no? Que sabía todo lo que iba a acontecer hasta que Pedro llegase ahí a pescar y sacar ese pez, ¿sí? Dios está en control realmente de todo lo que pasa y sabemos que está en control de todas las cosas, ¿sí? Para que nos ayuden a bien, ¿sí? Conforme a el propósito, a su propósito, ¿sí? De los que fuimos llamados, ¿sí? Si realmente estamos bajo esta promesa, estamos bajo los brazos del Señor y descansamos en que tenemos una eternidad junto a Él, en que un día pudimos conocernos, un día pudimos conocer a ese Salvador, sí, darnos cuenta de que éramos pecadores, sí, pero que realmente teníamos un perdón, sí, sin que tuviésemos que pagar nada, sí, realmente es algo gratuito y nos asegura una eternidad en el cielo, que realmente conocimos a ese amigo que nos es el Señor Jesucristo. Realmente podemos estar en este tiempo descansando en esta promesa, ¿no? De que todas las cosas nos ayudan
a bien y que Dios está en control de todas las cosas. Y como dice la última porción de esta diapositiva, dice: Dios está en control de esta pandemia también y de cada aspecto de nuestra vida, está en cada detalle, siempre es un Dios de detalles, y ordenando, ¿sí?, que todas las cosas nos ayuden para bien siempre, ¿sí?, que realmente podamos descansar en esto, ¿sí?, que realmente sepamos que en esta pandemia, que quizás nos puede estar preocupando o no, pero que sabemos que quizás nos genera impaciencia porque ya queremos salir, ya queremos volver a la normalidad, queremos volver a trabajar, a estudiar, a continuar con nuestra vida, a reencontrarnos con nuestros seres queridos, ¿sí? Y estamos ahí en esa espera, ¿sí? O quizás una situación económica nos tiene mal, o sea la situación que sea, sabemos que Dios está en control en cada aspecto de nuestra vida, ¿sí? Después pasa esta pandemia y es una realidad, ¿sí?, que vamos a tener que seguir teniendo en cuenta, ¿sí?, de que Dios va a estar siempre en control, ¿sí? Y como les decía, es un Dios detallista y ordenado, ¿sí? Cada cosa que pasa, cada cosa que sucede, está obrando, y como nos dice esta última promesa, está obrando para nuestro bien. Si realmente conocimos al Señor y descansamos en sus promesas, en su palabra, y estamos descansando en que el día que nos vayamos vamos a tener una eternidad junto a Él, vamos a apropiarnos de esta promesa y descansar que el Señor nos está acompañando en nuestro día a día y ayudando a que todo lo que pase, sea bueno o sea malo a nuestros ojos, está ayudando para bien. Así que el Señor bendiga su palabra, que podamos tener en cuenta esto, que de una simple reflexión, de un simple versículo, podamos realmente rescatar una enseñanza tan importante, ¿no?, y que nos muestre que Dios conoce todo, que Dios está en control de todo, está en control de nuestra vida y está obrando para que las cosas nos ayuden a bien. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre, te damos por haber podido compartir este tiempo, Padre, y a la luz de tu palabra poder descansar y conocer una vez más, Padre, que tú estás en control de todas las cosas, Padre. Queremos agradecerte, Padre, por este tiempo y agradecerte, Padre, por hablarnos. Gracias, Padre, por descansar en tus promesas, Padre. Gracias por mostrarnos, Padre, a través de la vida de tu Hijo, Padre, con un ejemplo, Padre, conocer cómo tú, Padre, puedes estar en control de todas las cosas, Padre, que estás en control de nuestras vidas, estás en control de lo que nos sucede, de lo que nos pasa, de esta pandemia que nos asedia, y que realmente, Padre, también descansamos en que estás conduciendo todas las cosas que pasan para bien, Padre. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, gracias por estos medios que tú nos provees para poder estar comunicados, Padre. Te pedimos por los hermanos, Padre, que no se pueden conectar, que tú también los estés acompañando, bendiciendo, Padre, que esta palabra también en su momento pueda llegar a sus corazones también, Padre, y que tú nos sigas acompañando, bendiciendo, Padre, y guiando también en esta etapa, Padre, y agradecemos, Padre, por poder estar conectados a través y a pesar de la distancia, Padre. Gracias te damos por todo y queremos dejarnos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.